Inversor de tensión a partir de un generador eólico casero. El proyecto consiste en encender una lámpara fluorescente de 5 a 20 watts a partir de un generador eólico casero, haciendo uso de varios softwares de simulación de circuitos, aerogeneradores y montaje de la torre eólica. La energía eólica o energía del viento es la que utiliza el viento para proporcionar la energía mecánica a través de turbinas eólicas para encender generadores eléctricos y tradicionalmente para otros trabajos. La energía eólica es una energía sostenible y renovable y tiene un impacto mucho menor en el medio ambiente en comparación con la quema de combustibles fósiles. Los parques eólicos consisten en muchas turbinas eólicas individuales que están conectadas a la red de transmisión de energía eléctrica. El viento en tierra es una fuente económica de energía eléctrica, competitiva o en muchos lugares mucho más barata que las plantas de carbón o gas. Los pequeños parques eólicos pueden suministrar algo de energía a la red o proporcionar energía eléctrica a ubicaciones aisladas fuera de la red. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico, pero ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que indica la dirección del viento. Esto le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las hélices. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 km por hora. Con vientos muy fuertes, por encima de 90 km por hora, las hélices se ponen en alerta y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las hélices están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. Este se llama así porque gira a la misma velocidad de las hélices, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora, que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de 1500 revoluciones por minuto, está unida a un generador. El generador aprovecha la energía eléctrica del eje rápido para transformarla en electricidad, una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador como corriente continua es transferida por el interior de la torre hasta su base. Ahí un convertidor la transforma en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente, y un transformador eleva la tensión. Para poder transportarla por el interior del parque desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Los softwares a utilizar serán Multisim, AutoCAD y CK2 Exploration Series. Montaje de la torre eólica. Para el montaje de nuestro proyecto utilizamos el software de AutoCAD. Dado que ya tenemos el tamaño de nuestra aspa, podemos continuar con el diseño de la torre eólica. El diseño consiste en el siguiente montaje. Un generador se modela usando generador de 6x6x9 centímetros, con hélices de 41 centímetros de largo para un motor DC. Tenemos la vista trasera del generador y también el tamaño de la hélice, que es de 41 centímetros como previamente lo habíamos calculado. Con esto tendríamos la vista del generador. Se colocó un poste de 1.70 metros desde el suelo hasta el centro geométrico del generador eólico y así tenemos la vista del isométrico.
Se coloca también un inversor de 15 por 7 centímetros y después de colocar el inversor se suavizó la estructura para que se vea más realista. Con la estructura finalizada de nuestra torre eólica colocamos el cableado que va hacia la lámpara fluorescente y tenemos entonces nuestro montaje finalizado. Ahora podemos montar nuestro circuito a través del software de Multisim, que como dijimos nos ayudará a montar el circuito con todos sus componentes, resistores, capacitores, voltajes, como podemos ver en la pantalla, y además servirá para probar los voltajes de entrada y salida del circuito, lo que es de nuestro interés. La generación de nuestro voltaje de fuente puede variar según la energía generada por las hélices de nuestro montaje. La turbina no siempre va a generar 12 voltios de salida, porque esta genera voltaje dependiendo de la velocidad con que gire. A medida que va cambiando la velocidad del aire, el voltaje también va a cambiar. Por eso hacemos estas pruebas que van desde 5 hasta 12 voltios, que es la capacidad del rotor, generando un voltaje de salida que va hasta los 220 voltios. Ahora, si conectamos nuestra lámpara al circuito, podemos jugar con el voltaje de la fuente y ver los valores que se generan al variar la potencia y el voltaje de la lámpara. Aquí se muestra el cambio de la intensidad de la luz al variar el voltaje de fuente y potencia de la lámpara al variar el voltaje de entrada desde 5 a 12 voltios. Para las pruebas a realizar vamos a estar utilizando 4 lámparas distintas. Podemos observar los cambios en la pantalla. Vamos a utilizar una lámpara de 220 voltios y 5 watts y otra de 220 voltios y 20 watts. Vamos a usar una tercera lámpara de 110 voltios y 5 watts y una cuarta de 110 voltios y 20 watts. Y vamos a comprobar de manera experimental cuál será la lámpara más conveniente para utilizar en nuestra turbina. Al hacer una comparación entre estas diferentes lámparas nos damos cuenta que la lámpara de 110 voltios y 5 watts consume la misma potencia que una lámpara de 220 voltios y 20 watts, pero generan diferentes intensidades de luz. Si tuviéramos que elegir una, debemos escoger la lámpara de 220 voltios y 20 watts, dado que no sobrepasa su potencia, consume 19.85 watts, está equilibrada con respecto a las demás y genera una correcta iluminación. Como ya sabemos, la velocidad del aire es un factor determinante para la generación de energía eléctrica a partir de la torre eólica, por lo cual es de suma importancia desarrollar una relación entre la velocidad del viento y la potencia eléctrica que se puede producir por nuestro generador. Esta relación podemos verla en la pantalla por medio del software CK2 Exploration Series, que es un simulador de aerogeneradores. Esta simulación nos sirve para analizar la influencia de las variables antes mencionadas en la generación del potencial eléctrico. Conclusiones. A pesar de que el simulador Multisim no cuenta con algunos componentes electrónicos y o sus variaciones, el circuito se pudo simular y dio excelentes resultados para hacer un prototipo de construcción de esta turbina eólica casera. Aunque la generación de voltaje era baja, se logró ampliarla con la aplicación de un circuito inversor de alto voltaje. Cabe mencionar que este voltaje generado no tiene una frecuencia de 60 Hz, por lo cual no puede conectarse a dispositivos electrónicos y solo se usa en fines del proyecto. Las velocidades del viento pueden variar de un día a otro. Además, la eficiencia de la conversión del viento ronda el 0.3. Esto quiere decir que solo el 30% de la potencia del viento se convierte en energía eléctrica, por lo cual no se podría esperar una producción de energía constante. Se logró encender las lámparas fluorescentes de 5 y 20 watts al probar los diferentes voltajes y se notó una mayor luminosidad con el voltaje de 12 voltios, ya que este genera una mayor potencia. En general, la potencia producida es capaz de encender las lámparas, sin embargo, hay que utilizar aquella que pueda consumir la capacidad establecida.
Mediante otra simulación se logró desarrollar un prototipo de un generador eólico, adaptando lo mejor posible los requerimientos necesarios para su funcionamiento. En este apartado era importante conocer el tamaño de las aspas para un mejor aprovechamiento de la máquina, lo cual nos demuestra que la producción eléctrica a partir de la energía del viento puede llegar a ser viable y nos invita a trabajar con otras fuentes que pueden llegar a cubrir las necesidades del ser humano y no afecten el medio ambiente. Y así concluimos con la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.